Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos nuevamente a estas clases de doctrina bíblica. En esta ocasión vamos a tratar una doctrina muy importante que es la doctrina de la salvación. ¿Qué significa la salvación? Sabemos que este término es muy amplio. Puede significar la liberación de algún mal, la liberación de algún tipo de condenación, de algún tipo de castigo. Eso en general significa salvación. En la Biblia es una de las palabras que más se repiten, incluso da el significado a toda la Biblia, la salvación. La Biblia nos habla de la obra de la salvación de Dios. Por eso es que vamos a analizar primero este término que quiso decir a lo largo de toda la Biblia. Y empezamos hablando del Antiguo Testamento. Dios en el Antiguo Testamento se revela al pueblo de Dios, especialmente al pueblo de Israel, como aquel Dios que salva, aquel Dios que los libera. Sí, pero para ellos, ellos comprendían la salvación de Dios solamente en un sentido terrenal. Ellos comprendían a Dios como aquel Dios que les salva de la opresión de algún pueblo enemigo. Por eso es que el gran paradigma de la salvación para el pueblo de Israel es precisamente la historia del Éxodo. Quiero leer un texto que está en Éxodo 6, del 6 al 8. Dice: Así que ve y diles a los israelitas: Yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo, y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios, y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo el Señor les daré a ustedes posesión de ella. Por eso es que para la gente del Antiguo Testamento, la salvación estuvo un poco limitada a su sentido terrenal. Parece que el concepto más amplio de salvación no estuvo muy claro. Solo tuvo que ser en el Nuevo Testamento donde la salvación se revela ya en su total significado. Y por eso es que muchos del pueblo de Israel no comprendieron a Jesús cuando hablaba de la salvación, cuando ellos esperaban un Salvador también de forma terrenal, y no entendían que la salvación de Jesús iba mucho más allá que una salvación terrenal. En el Nuevo Testamento podemos leer Mateo 1, 21. Dice: El ángel le dijo a José: Llamarás su nombre Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados. Se incluye un aspecto muy importante de la salvación ya en el Nuevo Testamento y con la persona de Jesús: la salvación del pecado. Esto es muy importante porque la principal condenación que tiene el ser humano no es la opresión terrenal, no es la injusticia terrenal. La principal condenación que tiene el ser humano es por causa del pecado. Nuestro pecado nos aleja de Dios, y nuestro pecado nos condena a una eternidad separados de la presencia de Dios. Entonces, la principal necesidad del ser humano es una salvación espiritual. Y eso es lo que Jesús vino a proveernos al morir por nosotros en la cruz. Pagó el precio de nuestros pecados y nos libera de esa condenación. Nos libera del pecado y nos libera de la condenación del pecado. Eso es muy importante. El nombre mismo de Jesús, en hebreo, Yeshua, es una combinación de dos palabras hebreas. Una es el nombre de Dios, que algunos pronuncian Yahvé, otros Yahweh. En traducciones como la Reina Valera se lo escribe Jehová. ¿Sí? Pero son las letras hebreas YHWH. Es una combinación entre este nombre y la palabra Yasha, que en hebreo significa salvación. Entonces, precisamente el nombre de Jesús significa eso: el Dios que salva, o el Dios salvador. Ahí se incluye el aspecto más amplio e integral de la salvación. ¿Sí? Es decir, la salvación del ser humano incluye muchos aspectos
tanto físicos, tanto terrenales, como, lo más importante, espirituales. Espirituales. La salvación bíblicamente no es solamente liberar la parte inmaterial del ser humano, es decir, el alma, ¿no? Como era la idea de los filósofos griegos, por ejemplo, Platón, sino es una salvación integral, incluye cada área del ser humano. Es decir, mi vida entera tiene que ser cambiada, salvada por Jesús, por su obra en la cruz. Vamos a hablar un poco más de esto. Vamos a ver cuáles son los principales aspectos de la salvación, cómo se obtiene esta salvación, cómo llegamos a ser salvos. Para esto yo quiero referirme a una historia que está en Juan capítulo 3. En cierta ocasión Jesús tiene una conversación con un líder religioso del pueblo de Israel, se llamaba Nicodemo. Y en medio de esta conversación surge el tema de cómo hacer para heredar la vida eterna, para tener la salvación. En Juan 3, en el versículo 3, Jesús le dice a Nicodemo: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús ya le pone una condición aquí. ¿Quieres ver el reino de Dios? ¿Quieres ser salvo? Tienes que nacer de nuevo. En esta conversación, este líder religioso le dice a Jesús: ¿cómo puede uno, siendo ya adulto, entrar nuevamente al vientre de su madre? Jesús le dice más bien que se trata de un nuevo nacimiento, pero espiritual. Aquel que no nazca del agua y el espíritu no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. Se trata de tener un nuevo nacimiento espiritual. Esto es lo que en doctrina bíblica nosotros conocemos como regeneración. Regeneración precisamente es una palabra que viene del griego y significa eso, un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. Entonces Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, tienes que ser regenerado, tener una nueva vida. Pero ¿cómo podemos nosotros, con nuestra naturaleza pecaminosa, con nuestra maldad, con nuestros pecados, llegar a tener una nueva vida? Y Jesús mismo da la respuesta a esto. La Biblia misma nos da la respuesta más adelante en Juan 3, en el versículo 16, cuando Jesús le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino más bien tenga vida eterna. Recordemos esto, en el versículo 3 le dijo que para tener el reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Aquí en el versículo 16 dice que para tener la vida eterna tiene que creer. Entonces nos damos cuenta que volver a nacer está íntimamente ligado con creer en Jesús. Al creer en Jesús nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Al depositar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, es el Espíritu de Dios el que va a transformar nuestro corazón para que nosotros podamos vivir según la voluntad de Dios. Solamente eso es el requisito para volver a nacer. Tener nuestra fe, depositar nuestra fe en Jesús. Por eso en Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 1 dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Al creer en Jesús, depositar nuestra fe en Jesús, podemos tener un nuevo nacimiento. Podemos ser regenerados en nuestro corazón. Pero algo muy importante también que debemos tener en cuenta es que esta fe en Jesús, este creer en Jesús, no se trata solamente de una fe intelectual, de creer que Dios, de que Jesús existe. Se trata más bien de un depositar nuestra confianza en Él, y esto va íntimamente ligado a otra cuestión en la doctrina de la salvación que se llama el arrepentimiento. Recordemos las palabras de Jesús. En Marcos 1, en el versículo 15, Jesús dice: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Y luego en Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 47, dice Jesús:
y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. En estos pasajes podemos ver que Jesús también une íntimamente a la fe, al creer en Él, con el arrepentimiento. Es decir, no puede haber una fe verdadera en Jesús que no traiga un arrepentimiento en nuestra vida. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es ese cambio de manera de pensar, ese darle la espalda al pecado y proponernos continuar una nueva vida con Cristo Jesús. No hay verdadera fe sin arrepentimiento, ni puede haber arrepentimiento verdadero si no hay nuestra fe en Jesús. Estas tres cosas están íntimamente ligadas en la salvación. Creer en Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y tener una nueva vida, un nuevo nacimiento, una regeneración. Esto en cuanto a la doctrina de la salvación. Posteriormente nos plantearemos la pregunta: ¿y qué sucede después? ¿Cómo puedo vivir mi vida después de haber sido regenerado? ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo fallando? Todo eso lo vamos a tratar en la próxima lección cuando hablemos del tema de la santificación. Eso lo dejamos para la próxima lección. Recuerden que si ustedes tienen inquietudes, preguntas sobre este tema de la salvación, sobre la regeneración, la fe, el arrepentimiento, pueden dejarme sus comentarios y podemos seguir interactuando en estas lecciones. Me gustaría saber ustedes qué piensan. Pueden buscarme en mi página de Facebook, Cibersaulo, y pueden suscribirse a este canal de YouTube para que sigan recibiendo estas lecciones. Si tienen sugerencias de temas importantes que podemos tratar, pueden hacerlo. Yo les agradezco por mirar este video. Que el Señor les bendiga.